Ningún matrimonio es perfecto, pero en el caso de Walburga Dolly Ostrich y su esposo Fred, se podría decir literalmente que las tensiones corrieron por las nubes. De hecho, lo que esta ama de casa de la década de 1920 escondió en su ático durante más de una década provocó un escándalo que alimentaría las portadas en los próximos años. Esta historia asombrosa tiene más giros y vueltas que una fábrica de pretzels, pero antes de entrar en todo esto, veamos las cosas desde el inicio. Dolly Ostrich fue una ama de casa de Milwaukee que siempre tuvo un hombre en su vida. De hecho, solía tener más de uno. Con ojos grandes y muy abiertos y un aire inconfundible de elegancia, era el tipo de mujer cuyo inconfundible encanto y apetitos insaciables atraerían a una serie de hombres desventurados a su vida y uno hasta su muerte. Pero hablaremos de eso más tarde. Nació como Walburga Dolly Kershaw en la década de 1880 y creció como una inmigrante alemana en una granja pobre del Medio Oeste. Cuando tenía un poco más de 20 años, se casó con su primer marido, Fred Ostrich, que era un rico dueño de una fábrica que hacía ropa para mujeres, principalmente delantales de cocina. Fred trabajaba largas y agotadoras horas y cuando estaba en casa, simplemente tomaba una botella. Mientras tanto, Dolly, como la mayoría de las mujeres, tenía necesidades y su marido solía estar demasiado borracho o ocupado para satisfacerlas. Luego, un día en otoño inusualmente cálido de 1913, cuando Dolly tenía 33 años, llamó a Fred para decirle que su máquina de coser había dejado de funcionar. Fred prometió enviar un reparador esa misma tarde. A su casa entra Otto Sanhuber de 17 años, un muchacho humilde y dócil de cabello rubio y ojos azules. Dolly debe haber adivinado que Fred podría enviar a Otto porque el adolescente trabajaba como reparador de máquinas de coser en su fábrica. Y cuando Otto llegó a la casa de Ostrich, Dolly lo saludó vistiendo nada más que un camisón de seda, medias y un poco de su mejor perfume. Estoy seguro de que puedes adivinar lo que pasó después. La máquina de coser no fue lo único que se vio hasta ese día. Otto pronto cayó en las garras de Dolly y los dos comenzaron una aventura espeluznante a espaldas de Fred. Al principio, la seductora y el joven reparador llevaban su asunto de una manera típica. Se veían en secreto en hoteles y en la sala de huéspedes de Otto, hasta que Dolly finalmente invitó a Otto a la cama marital. Ahora, aquí es donde las cosas empezaron a complicarse. No importa cuán sutiles pensaban la pareja que estaban siendo, los vecinos pronto se dieron cuenta de sus citas cada vez más frecuentes en momentos extraños a lo largo del día. Dolly decidió confundir a la gente diciéndoles que Otto era su medio hermano vagabundo, pero sabía que sus encuentros clandestinos no podrían continuar. Luego tuvo su gran momento de bombilla iluminada. La idea parecía casi una locura para funcionar, pero Dolly no vio otra opción. Otto debería dejar su trabajo en la fábrica y mudarse en el ático de Ostrich. Cualquiera en su sano juicio probablemente se reiría de la ridícula idea, pero Otto no. Estaba tan enamorado que aceptó sacrificar toda interacción con el mundo exterior solo para tener algunos momentos valiosos con Dolly, mientras que su esposo estaba en el trabajo. Aparentemente el niño tenía una pequeña familia propia de la que hablar y había llegado a amar a Dolly como una madre. Además, tener su residencia en el ático eliminaría toda posibilidad de que los vecinos entrometidos informaran más idas y venidas. Para la pareja intrigante parecía el plan perfecto. Dolly puso un candado en el ático y se guardó la llave para ella, diciéndole a Fred que quería un lugar seguro para guardar sus pieles. Otto pasaba sus días preparando ginebra para la bañera y haciendo el amor con Dolly, y pasaba sus noches a la luz de las velas trabajando en historias baratas de aventuras y lujuria que esperaba publicar algún día. Otto se inspiró en montones de libros que su amante le compró en la biblioteca y posiblemente incluso vio su relación con la mujer mucho mayor como una novela barata para cobrar vida. Lo alimentaron con sobras de la cocina compradas por Dolly y se ganó el sustento realizando tareas domésticas como cambiar sábanas y fregar los pisos sin dejar manchas. El arreglo de Dolly y Otto continuó así por 5 años, durante los cuales Fred escuchó ruidos inexplicables, juró que vio sombras y perdió algunos artículos personales, pero finalmente nunca sospechó nada. Todo iba bien hasta que en 1918 Fred le dijo a Holly que se iban a mudar a Los Ángeles. No quiero arruinar el momento, pero vaya, ¿no es esta una historia verdaderamente loca? ¿Lo tuyo son los cuentos históricos disparados como este? Si lo estás disfrutando hasta ahora, debes presionar el botón de me gusta y suscribir para avisarte. Y asegúrate de tocar el icono de la campana para no perderte ningún contenido. Volvamos a lo jugoso. Después de un pánico momentáneo, Dolly aceptó la mudanza con una condición. La nueva casa también tendría un ático. Ella y Fred eligieron una nueva casa con vistas a Sunset Boulevard, y cuando llegó el día de la mudanza, Dolly envió a Otto delante de ellos. Para cuando llegaron a Ostrich, Otto, que ahora tiene 22 años, ya se había instalado en el nuevo ático.
En Los Ángeles, la relación de Fred y Dolly comenzó a deteriorarse a medida que la bebida de Fred empeoraba y las tensiones estallaban. En la noche del 22 de agosto de 1922, Fred llegó a casa de mal humor y estalló una pelea particularmente violenta entre la pareja. Al escuchar la discusión y temer por la vida de Dolly, Otto bajó corriendo las escaleras con 2 pistolas calibre 22. Como te puedes imaginar, Fred estaba desconcertado al encontrarse con el cañón de una pistola empuñada por su ex colega, quien inexplicablemente acaba de presentarse desde el ático y rápidamente se enfureció. Durante la lucha, una de las armas se disparó y Fred recibió un disparo. Otto luego disparó 2 rondas más en el pecho de Fred y los amantes ilícitos tenían que pensar rápido, así que idearon otro plan que cubriría sus huellas. Otto agarró el reloj de Fred con incrustaciones de diamantes y encerró a Dolly en el armario. Luego, una vez que Otto subió a su escondite en el ático, Dolly comenzó a gritar hasta que uno de los vecinos llegó y llamó a la policía. Aunque la policía tenía sus sospechas sobre la escena, no tenía ningún motivo para dudar de la historia de Dolly. Un hombre la había robado y mató a su marido a sangre fría y se llevó su reloj de diamantes. De repente viuda y ahora mucho más rica, habiendo heredado la fortuna de Fred, Dolly fue y se compró una casa nueva. Aunque finalmente tuvieron la oportunidad de sacar a la luz su relación, Otto una vez más se refugia en el ático en la nueva residencia de su amante. Tal vez se volvió un fanático de vivir en lugares pequeños, quién sabe. A estas alturas, Otto había logrado que algunas de sus historias baratas se publicaran con un alias, y con este dinero, junto con algunas monedas de 5 centavos y monedas de 10 centavos que había cobrado de Dolly, compró una nueva máquina de escribir para seguir escribiendo. Dolly, mientras tanto, no estaba satisfecha con un solo hombre en su vida, y comenzó una nueva relación con su abogado de sucesiones, Hernan S. Shapiro. Algunos pueden decir que Dolly se había vuelto demasiado codiciosa, porque fue a partir de ese entonces cuando comenzó a cometer una serie de errores incriminatorios. En primer lugar, Dolly le regaló a su nuevo novio el viejo reloj de diamantes de Fred, que él reconoció instantáneamente como el que ella había descrito como robado en el robo. Señora, eso es como un encubrimiento criminal 101, ¿no? No presentas los bienes robados de la nada. De todos modos, Dolly explicó inocentemente que había encontrado el reloj debajo de un cojín del asiento de la ventana y convenció a Shapiro de que no llamara a la policía. El problema era que Shapiro, al igual que Fred, era un hombre ocupado y estaba fuera del trabajo la mayor parte del tiempo. Entonces Dolly una vez más usó su irresistible encanto para buscar un nuevo hombre, un hombre de negocios llamado Ray Klum, para mantenerse ocupada. Cualquiera pensaría que se había olvidado del pobre Otto, simplemente relajándose en el ático, pero tal vez toda la tensión se le había subido a la cabeza. El siguiente movimiento de Dolly fue pedirle a Klum que se deshiciera del arma que se usó para dispararle a Fred, explicándole que se parecía demasiado a la que se usó en el robo, por lo que ya no la quería en la casa. Podrías pensar que toda la táctica de, oye, puedes deshacerte de esa pistola que es idéntica al arma homicida, pero definitivamente no lo es, no funcionaría. Pero funcionó. Klum arrojó la pistola a un lugar poco profundo en la brea Tar Pits y Dolly incluso logró convencer a un vecino de que enterrara la segunda pistola debajo de un rosal. Ah, sí, parecía que Dolly se estaba saliendo con la suya, pero luego las cosas empezaron a ir muy, pero muy mal. Cuando Dolly finalmente rompió con Klum, después de que su relación se volviera inestable, decidió ir a la policía con su historia. El 12 de julio de 1923, 11 meses después del asesinato, la policía encontró el arma cerca de unos pozos. Con la historia ahora nuevamente en las noticias, el vecino también entró a la estación con la segunda pistola. Sin ningún lugar al que acudir, Dolly confesó haberse deshecho de las armas y fue arrestada por asesinato. Pero su historia estaba lejos de terminar. Mientras esperaba su destino en la cárcel, Dolly cometió otro error condenatorio cuando le pidió a Shapiro que trajera a alguien. Lo adivinaste, su medio hermano vagabundo que vivía en el ático. Cuando Shapiro liberó a Otto del ático, los dos hombres empezaron a hablar. Después de todo, Otto no había tenido contacto con otro hombre en más de una década. Además de dispararle a Fred, obsequió al abogado con historias de su romance secreto con Dolly. Aparentemente, el hecho de que Dolly hubiera mantenido un amante secreto escondido en el ático no fue un factor decisivo para Shapiro, y echó a Otto ese mismo día. Mientras tanto, el fiscal adjunto del distrito Bureau Feds y Harold L. Davis se devanaron los sesos por un motivo y más pruebas para acusar a Dolly. Las audiencias se prolongaron durante meses y todavía no se podía explicar cómo Dolly le disparó a su marido y se encerró en el armario. Las armas homicidas estaban tan oxidadas que tampoco ofrecieron mucha ayuda, por lo que fueron obligados a liberar a Dolly bajo fianza. Luego se informó que Dolly se había enfermado y finalmente retiraron todos los cargos por falta de pruebas. Mientras tanto, el joven Otto, aterrorizado, huyó a Vancouver, Canadá, donde permaneció prófugo mientras trabajaba como conserje y portero nocturno. En algún momento del camino también cambió su nombre a Walter Klein y se casó con una nueva mujer llamada Matilda antes de regresar a Los Ángeles en 1930. Hernan Shapiro siguió siendo el amante de Dolly e
e incluso se mudó con ella durante los siguientes 7 años, hasta que también en 1930 la relación terminó con una nota amarga. Shapiro finalmente había llegado al punto de ruptura después de que las discusiones por el dinero llegaron a un punto crítico y decidió mudarse, pero no antes de proporcionar a las autoridades la última pieza del rompecabezas, Otto Sanhuber, también conocido como el hombre del ático. Otto, que ahora tiene 43 años, trabajaba como portero en un edificio de apartamentos en Los Ángeles cuando fue arrestado por asesinato, mientras que su ex amante Dolly fue acusada de conspiración. Esta vez parecía que la policía tenía todo lo que necesitaban para triunfar y la impactante historia del sexo, la obsesión y el secreto llegó a primeras páginas. Se le conoció como el caso Murciélago debido a la estrecha existencia de Otto como una cueva en el ático de Ostrich. Durante el juicio, Otto admitió que había sido esclavizado por Dolly durante todos esos años, aunque el jurado declaró a Otto culpable del homicidio involuntario el 1 de julio de 1930. El plazo de prescripción para tal delito era de 7 años y ahora habían pasado 8 años desde la muerte de Frank. Los cargos fueron retirados de mala gana y Otto quedó libre. Durante el frenesí mediático que rodeó el juicio, Otto fue descrito como el fantasma, la buhardilla, el amante de los murciélagos o el fantasma del ático, y fue retratado como un desviado sexual con una inclinación por vivir en el ático, más que el romántico desesperado de alguna novela de ficción barata que probablemente se imaginaba a sí mismo. Después del juicio, Otto dejó Los Ángeles y desapareció por completo. No se sabe nada de su vida después de su liberación de la custodia, pero tal vez continuó trabajando como portero y vivió el matrimonio feliz con Matilda, o tal vez terminó en el ático de otra mujer en algún lugar. En cuanto a Dolly, parecía que el destino se le había escapado de nuevo. El ahora famoso abogado Jerry Haisler defendió a la señora Ostrich durante el proceso y el jurado finalmente no pudo llegar a un veredicto. La mayoría estaba a favor de la absolución y el juicio terminó con un jurado colgado antes de que, en 1936, la acusación contra Dolly fuera desestimada por completo. A falta de pruebas más convincentes, el nuevo fiscal del distrito Byron Fitz puso fin al interminable melodrama al negarse a probar a Dolly otra vez. La tentadora mortal había salido libre sin un solo cargo contra su nombre por última vez. Según el caso del amante del ático, publicado en 1958, pasó el resto de sus vidas viviendo en un garaje en una sección destartalada en Los Ángeles que, irónicamente, tenía una construcción similar a un ático. Walburga Dolly Ostrich finalmente murió en 1961 a los 80 años, solo 2 semanas después de casarse con su compañero y ex gerente comercial Ray Burt Hedrick. Gracias a un testamento redactado en 1953, Hedrick heredó la propiedad de su esposa. No mencionó a un tal Otto, el llamado hombre murciélago, que había servido a Dolly durante más de una década. ¿No es irónico que mientras Otto estaba escondido escribiendo historias de lujuria, peligro y engaño, sin saberlo, vivía en el centro de una de las sagas más extrañas de la historia? Desde los inicios de la aventura ilícita, los disparos fatales y los desesperados encubrimientos que siguieron, es seguro decir que esta historia es realmente más extraña que la ficción. ¿Qué opinas de esta loca historia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.